Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia son las serias dudas que hay respecto a si Estados Unidos realmente está intensificando sanciones al régimen de Nicolás Maduro, está reimponiendo sanciones a esta dictadura, o si por el contrario, a pesar de presentarlo de esa manera, las cosas siguen igual y las operaciones del sector petrolero tienen todo el futuro del mundo ahí en territorio venezolano. Soy Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias desde el Centro Internacional en Washington, y saludando a Jefferson Beltrán, el subdirector del programa en el Centro Internacional de América Latina. Jefferson, bienvenido. Claudia, buenas noches para ti, un gusto estar a tu lado en este programa La Noche y por supuesto un saludo a todos nuestros televidentes en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. La noticia son precisamente analizar esas implicaciones y el verdadero impacto, el real, que tendrían en las finanzas de la dictadura venezolana y en ese aparato represor esta decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que desde hoy ya no renovó la licencia general número 44. ¿Qué es la licencia general número 44? Eso es un tecnicismo, pero es muy fácil. Es a través de la cual se dio concesión que le permitía al régimen de Nicolás Maduro exportar y comercializar sin trabas y a buenos precios, a mejores precios, el petróleo del gas venezolano, permitiendo a las petroleras operar en territorio venezolano. Esto sucedió durante el gobierno de Joe Biden, que había sido otorgada como esta licencia después de los acuerdos de Barbados, Jefferson. Claudia, la estrategia estadounidense, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos buscaba la liberación de todos los presos políticos sin restricciones ni demoras, y también la realización de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la participación de todos los candidatos y partidos políticos, ha fracasado. El engaño se repite una vez más y Nicolás Maduro nuevamente le ha mentido a la comunidad internacional, que creyó en ese fallido e infructuoso acuerdo de Barbados del cual tú hablabas. El acoso, la intimidación y la detención de disidentes políticos y también de miembros de la sociedad civil aumentó. Y la dictadura impidió que la oposición democrática registrara para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio a María Corina Machado, quien fue la candidata elegida democráticamente por la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro. Ella ese día, cuando se dieron esas primarias al interior de los sectores opositores en Venezuela, logró más de 2.200.000 votos. Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023. Por lo tanto, la licencia general 44, que autoriza transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela, vencerá a las 12 horas 1 minuto del 18 de abril. Entonces, por un lado, Estados Unidos dice que no va a renovar la licencia 44, esa licencia general para que operaran estas empresas petroleras. Pero al mismo tiempo anunció esta administración de Joe Biden que esta acción no va a afectar otras autorizaciones existentes, como por ejemplo la licencia 41, la cual le permite a la compañía petrolera multinacional estadounidense Chevron continuar con sus actividades de exploración y producción diaria de petróleo. Y es una de las más grandes, es de las más importantes, nos explicaba el exgerente de PDVSA, Juan Fernández. Produce más de 150.000, entre 150.000 y 170.000 barriles diarios de petróleo ahí en territorio venezolano. Esa no se toca porque hay una deuda de 7.000 millones para esa empresa que está recuperando. Pero al irla recuperando también el régimen de Maduro obtiene los recursos por regalías y por impuestos que calculamos ayer con el exgerente Fernández, y son alrededor de $1.000 millones al año para esta dictadura. Recordemos que según la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, actualmente Venezuela produce 800.000 barriles diarios de petróleo. La acción de hoy no afectará a otras autorizaciones existentes relacionadas con el sector de petróleo y gas de Venezuela, como la licencia general 41.
Al evaluar este último lote de sanciones y el alivio que se produjo en octubre, lo que dijimos es que analizaríamos eso. Así que me limitaré a decir que lo de Chevron fue anterior a esto por un periodo de tiempo y fue un compromiso de nivel básico para volver a participar en las conversaciones, lo que sí ocurrió. El punto clave de la noticia. Claudia, llama también la atención que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos también recordó y advirtió que tiene la autoridad para emitir licencias específicas, diferentes, para transacciones relacionadas con las operaciones del sector del gas y del petróleo de Venezuela. Según un alto oficial de la administración del presidente Joe Biden, se trata de autorizaciones no públicas que pueden ser solicitadas por empresas individuales y que se emiten caso por caso, basándose en el hecho de cada solicitud y abordando circunstancias individuales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del periodo de liquidación, caso por caso. La licencia 44 acaba de finalizar, culminar su periodo, porque hasta esa fecha, hasta el día de hoy, a las 12 de la noche, culminaba su periodo. La OFAC acaba de salir con una licencia que se llama la 44A. La 44A, la que te habla es que está dando una prórroga hasta el 31 de mayo para que todas las empresas transnacionales que tienen alguna inversión en Venezuela puedan pedir su licencia particular. No tiene ningún tipo de afectación en la economía, todo lo contrario, hay máxima estabilidad, máximo crecimiento y bueno, el pueblo venezolano sigue celebrando que somos un país soberano, libre de poder explotar y exportar su crudo venezolano. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? ¿En una estrella de los Estados Unidos? ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento. No, y lo más diciente es cómo reaccionó el régimen. ¿Cómo reaccionó Pedro Telechea, el presidente de la Estatal de Petróleos de Venezuela? Reaccionó aplaudiendo, diciendo que una vez no prorrogada la licencia 44, está la 44A que presentó también la administración Biden ayer, diciendo que hasta mayo hay un plazo para que cierren las operaciones, pero como lo interpreta el régimen es que es el plazo para que quienes están operando actualmente dentro de la licencia no renovada puedan hacer sus peticiones individuales. Dijo que todo está bajo control e incluso llegó a decir que el próximo año la producción de petróleo va a crecer a 1.200.000 barriles de esos 800.000 en este momento. Ya solo la reacción de ellos pues deja mucho que analizar en este programa a la noche. Vamos con Héctor Chamis, él es profesor de la Universidad Georgetown, es uno de los columnistas más importantes en los medios hispanos, habitual colaborador en este canal internacional de noticias NTN 24. Héctor, un placer tenerlo nuevamente y bueno, ¿ante qué estamos? Es la pregunta. ¿Aquí se están reforzando sanciones por parte de la administración Biden y en contra de Maduro o por el contrario se están aliviando? Sí, gracias Claudia, un gusto estar en tu programa y saludo a Jefferson también en Bogotá. Exactamente, quiero una nota a pie de página. La licencia 44 no es solamente Chevron, incluye Eni de Italia y Repsol de España, que tienen licencia para operar porque es una licencia anterior a las negociaciones de Barbados, son de 2022. Nada ha cambiado con esas. El cambio son con aquellas que son derivadas de la negociación de Barbados, que efectivamente, como señalás, van a caducar, pero la han extendido hasta mayo de este año, con la posibilidad de volver a postular para la renovación y que será decidido caso por caso. O sea, las compañías petroleras lo harán individualmente. Veremos qué sucede con eso. Más allá de esto, sí, son movimientos contradictorios, son zigzags de la política exterior de la administración Biden, y que, por cierto, genera mucha confusión y genera un problema de credibilidad. Vos misma lo decías, ¿hay sanciones o no va a haber sanciones? Telechea efectivamente dijo que la producción aumentará
y que aumentará con sanciones o sin sanciones. Aún como está, aunque no haya nuevas sanciones, hay levantamiento de sanciones en la zona 44 que, Chevron opera en el Orinoco, en la cuenca del Orinoco, y ha tenido bastante éxito en la exploración. Señor Héctor Chamiz, según la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, Venezuela en este momento produce 800.000 barriles de petróleo diariamente. Tras esta decisión que ha tomado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿cómo se va a ver afectada esa producción diaria de petróleo? Y también cómo será afectada esa entrada de dinero, cómo se verá afectado el presupuesto que recibió Nicolás Maduro durante estos 6 meses en los cuales estuvo vigente el título número 44. Sí, este es un tema viejo que siempre vuelve, ¿no? Las sanciones, si producen hambre y miseria al pueblo o no. Claro, el problema es que sin sanciones este régimen no distribuye recursos en el pueblo, sino que los roban, se los quedan ellos en los esquemas de corrupción que son ampliamente conocidos en los medios internacionales y entre los expertos, por un lado. Por el otro lado, no es únicamente una cuestión de sanciones la crisis de PDVSA, es una crisis que tiene que ver precisamente con el desmantelamiento de la compañía, la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad de sus operadores, de sus ejecutivos, el absoluto descuido por parte del régimen de construir una empresa eficiente y productiva, por un lado. Por el otro lado, sí, presumiblemente en tanto haya exploración y haya comercio, haya exportación de petróleo, los ingresos van a aumentar en el régimen. Pero, por cierto, van a aumentar en sus arcas privadas. Una nota más respecto a sanciones en general, Jefferson. Existen al menos 700 compañías radicadas en Estados Unidos que son propiedad de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué no se ha avanzado con sanciones sobre esas empresas? Que además no habría ningún problema en tanto dañan, digámoslo así, perjudican a los individuos que son responsables de crímenes, de fraude, de encarcelamiento, de represión, de tortura, etcétera. Claro, la confusión está servida, como dice el profesor Héctor Chamiz. ¿Cómo entender esta decisión de los Estados Unidos? ¿Cómo generar una credibilidad cuando están diciendo que se reimponen las sanciones, que van a reimponer las sanciones al no permitir que siga la licencia 44, al no renovar la licencia 44, pero acto seguido dicen que las van a entregar de manera individual y acto seguido dicen que la 41 no se toca? Esa donde está Chevron, que entiendo lo que nos acaba de decir el profesor Chamiz, también comparte con otras petroleras internacionales. Entonces, ¿cómo entender esto? Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, columnista y además el director del grupo de expertos y centro de pensamiento Interamerican Trends. Bienvenido, porque realmente aquí estamos ante un titular de Estados Unidos reimpone sanciones, pero cuando uno ve absolutamente toda la información, pues quedan muchas dudas. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Cómo lo analiza? Estas sanciones, no llamemos sanciones, dejar caducar la licencia 44 por parte de la administración Biden, sí tiene una señal de cambio hacia el régimen de Maduro. El régimen de Maduro partía de la premisa de que no le iban a volver a cuestionar las sanciones a Venezuela. Ellos venían trabajando sobre esa línea de acción. Y al volver a retroceder la administración Biden en términos de no dejar que la licencia general que le permite a PDVSA hacer negocios con cualquier compañía, se la restringen, le dicen no vas a tener posibilidades si son empresas, por supuesto, en las que están estadounidenses o empresas norteamericanas, con todo el universo de empresas, sino solamente con la que sean autorizadas por el Tesoro, que es la licencia 41A. Y le dan 30 días hasta finales de mayo para que aquellos contratos que existen con ese tipo de empresas puedan terminarlo felizmente. Entonces, ¿qué ocurre?
PDVSA, en una búsqueda de que ha venido mejorando su producción petrolera, no en grande escala, apenas si lo comparamos con el año pasado, 100.000 barriles día. Y de ahí hay un componente muy importante por parte de Chevron, que ha aportado ahí más o menos unos 70.000 barriles día, el 70%, que es la licencia 41, que no fue tocada, como ha sido señalado. Pero que el resto sí es básicamente una licencia donde el mayor impacto lo tienen las empresas europeas, Repsol, Eni, la francesa, y que tenía mucho de intercambio de swap por combustible, por gasolina. Esa licencia tenía. Y por lo tanto entra al país, tranquiliza la demanda, que sabemos que hay una crisis de gasolina, y le entra dólares, porque hoy en Venezuela eso se vende en dólares, la gasolina internamente. Y esa es una de las partes que le estaba ayudando a Maduro a mantener el dólar dentro de Venezuela. Ahora va a tener que financiar el gasto con bolívar. Y esos bolívares se van a ver reflejados porque va a haber una mayor masa monetaria en el mercado y vamos a empezar a ver otra vez inflación y vamos a ver cómo se va a disparar el dólar bolívar. O sea, sí hay una consecuencia para Maduro. Y si lo vemos desde el punto de vista de ingresos directos, en los cálculos que tengo, eso estima, no es tan importante como Chevron, pero es más o menos entre unos 30 y 45 millones de dólares mensuales. Entonces dices que va a haber una afectación. Es pregunta de lógica y quiero entender este punto. La 44 se termina, que es esa general, eso queda claro. Que celebre el régimen o no celebre el régimen, ya sabemos cómo son. También no es lo que genere credibilidad. Pero si cada una de esas empresas que se estaba beneficiando de la licencia 44 hace la solicitud individual, y precisamente por esa presión en este momento, que como lo decías, de campaña acá interior, del precio del petróleo, pues lo más lógico es que la administración Biden las otorgue. ¿Cómo nos van a dar esa información? Si dicen que también las pueden dar de manera secreta. ¿Dónde está la transparencia de esto? Es decir, ¿o qué no estamos entendiendo? La 44 sale, la general, para que operaran en general las petroleras interesadas. Pero pueden hacer la petición de manera individual. Y en este lapso de aquí a mayo, nadie nos da esa información, obviamente. ¿La están pidiendo o no la están pidiendo? Usted, que es experto en ese sector petrolero, ¿sabe si la están pidiendo o no la están pidiendo esas licencias y no se retoma el cauce? Es decir, una vez se otorgan individualmente, ¿no da lo mismo? No da lo mismo porque antes tenía manos libres PDVSA. Ahora no las tiene PDVSA. Ahora es el Tesoro el que autoriza qué empresa puede trabajar en Venezuela. No es lo mismo que PDVSA podía salir al mercado y escoger cualquier empresa con la que quisiera trabajar, a que ahora es el Tesoro el que autoriza esa operación. Es cierto que los 45 días, pues si ponemos 15 que tienen, es para cerrar aquellas operaciones que hoy tienen con PDVSA abiertamente para no afectar esos contratos. Pero no es para dar nueva licencia, no, es para que cierren los contratos. Y ya desde hoy, esas empresas que quieren continuar después del 31 de mayo tienen que estar metiendo la solicitud en el Tesoro. Y es el Tesoro quien decide quién es la empresa que puede operar. Pero eso es en producción. Pero resulta que en la exportación también sucede lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los que van a como se le dice, los barcos, los buques que van a exportar ese crudo? No es ya solamente PDVSA, no va a tener la libertad del mercado para escoger el transportista, porque ese transportista también tendría que pedir autorización aquí en el Tesoro. Y es allí precisamente donde se le tranca el serrucho a PDVSA. ¿Por qué? Porque entonces va a tener que ir a buscar a través de los caminos verdes por el mercado, a ver quiénes le hacen, que era como lo hacían anteriormente, y volver a ir al mercado de China. ¿Y qué pasa cuando tú vas nuevamente al mercado chino y tienes sanciones? Como significa un riesgo, van a tener que dar descuento sobre el crudo venezolano. Entonces, ahí vuelve a perder también oportunidad de negocio, porque pierde, tiene que hacer un descuento, los seguros son más altos porque es riesgoso, y entonces afecta directamente la caja de Venezuela, de PDVSA.
Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos analizando si estas sanciones que ha reanudado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realmente tendrán algún efecto en la dictadura o si por el contrario todo seguirá igual, teniendo en cuenta que aún continuará la licencia número 41. Los invitamos a que participen en las cuentas de Twitter con sus opiniones que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Continuamos en este programa de la noche analizando las implicaciones y el verdadero significado que tiene esta decisión que ha tomado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que desde el día de hoy ha dejado sin vigor la licencia número 44, aquella que le permitió a la dictadura de Nicolás Maduro durante los últimos 6 meses comercializar, exportar y producir petróleo sin ningún tipo de traba. La licencia número 44 ha caducado. El Departamento del Tesoro ha hecho el anuncio en las últimas horas. Señor Héctor Chamiz, vuelvo con usted preguntándole un punto que veníamos analizando en la primera parte de este programa, y es el que tiene que ver con esa autoridad que tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para emitir lo que ellos denominan licencias específicas diferentes. Hay quienes aseguran que mientras el gobierno del presidente Joe Biden, por un lado, reanuda las sanciones, por el otro lado, está garantizando alivios a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa de esta decisión que tomó el presidente Joe Biden de permitir que se concedan estas licencias específicas diferentes y también de que estas autorizaciones no sean públicas? ¿No cree usted que esto no garantiza la transparencia? Bueno, puede haberlo. Es una cuestión que lo responderá el Departamento del Tesoro. Y se irá resolviendo caso por caso. Lo que todo esto me hace pensar y cómo comenzó el programa. Este alivio de sanciones, porque no es una eliminación de sanciones, cierto tipo de sanciones fueron aliviadas, parcial y temporalmente. Aquí estamos. Muy bien. Esto fue decidido en función del cambio político en Venezuela. Esto fue decidido como condición para que haya elecciones libres, para que haya derechos, para que haya libertades y democracia al final del camino. Se entregaron antes estas concesiones por parte de la administración Biden, al revés que todo lo que indica la literatura sobre sanciones. Cuando hay un infractor, en este caso Nicolás Maduro y el Estado venezolano, ese infractor debe mostrar gestos de buena voluntad, debe mostrar acciones, no totales, tal vez parciales, de ir en dirección de lo que se pretende, y luego sí, ciertas sanciones podrán ser aliviadas o eliminadas por completo, una vez que haya buena fe y haya evidencia fehaciente que ese es el camino. Ocurrió al revés. Esta administración hace su política exterior con sanciones al revés de lo que indican los expertos. Primero otorgan, conceden y luego esperan. Y luego no llegan los que se espera, los gestos de buena voluntad y buena fe del infractor, no llegan porque son organizaciones criminales. Y actuar con incentivos positivos, en este caso Venezuela, con organizaciones criminales, lo único que genera son incentivos para que hagan más de lo mismo. Y esto es lo que ha sucedido. Se levantaron, se aliviaron esas sanciones, se liberó a Alex Saab, que era la demanda fundamental del régimen, el requisito de negociación fundamental, se les otorgó, se les concedió eso, y continuó la represión, continuó mucho más. Persecución a activistas políticos, inhabilitación de candidatos, María Corina Machado, Corina Lloris, y allí estamos en una elección absolutamente turbia que tiene todo el componente de un fraude. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Tal vez si se hubiera hecho al revés, la secuencia, no estaría tan grave esta situación, tan incierta. Héctor, es que incluso se firma el acuerdo de Barbados, inmediatamente el Departamento de Estado anuncia que al otro día el Departamento del Tesoro entrega la licencia 44, esta licencia general, inmediatamente, es que no pasa un día. Posteriormente es liberado Alex Saab y mientras tanto la dictadura empieza a arreciar, empieza a acusar
a la campaña de María Corina Machado y a las personas que le ayudaron, por ejemplo, en las primarias a ganar, a sus gerentes regionales de campaña, a sus representantes regionales en regiones donde arrasó María Corina Machado. Desde el primer momento, Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, empezó a dar muestras de hacer exactamente lo contrario al Acuerdo de Barbados. 6 meses para tomar la decisión. Y ahora, cuando vemos la decisión, es una decisión drástica. Es verdad lo que dice Antonio de la Cruz, que ahora seguimos hablando con él. Sí va a tener algún tipo de repercusión, obvio, porque va a complicar. Una cosa es una licencia general, directo, y otra cosa es decir a esas individuales, y va a complicar, y todo el mundo va a tener que pedir esas licencias. Complica algo, pero tampoco es una imposición drástica de una sanción. No es un mensaje blando el que manda Joe Biden en este momento en América Latina, sedienta de retomar democracias en la región. Sí, es un mensaje confuso, es contradictorio. Es además contraproducente. Aquí hay un problema de credibilidad que tiene que ver con que las sanciones, más allá de sus efectos monetarios inmediatos, concretos, son señales políticas. Cuando se imponen sanciones, es una señal política, es un mensaje de contundencia política. Cuando comienza a aliviarse esas sanciones, va en otra dirección. Reintroducir sanciones, bueno, genera un problema de credibilidad. El régimen no le cree a la administración Biden. Ese es el problema subyacente en todo esto. Y entonces va a seguir haciendo lo que sabe hacer, lo que siempre hizo. Reprimir, perseguir, torturar, encarcelar, y los recursos monetarios que puedan apropiarse serán a su vez canalizados en los esquemas de corrupción que ya hemos visto. Antonio lo mencionó, el caso del Aizami, pero ese es uno entre tantos. Ese es el problema. No se puede tener buena fe con organizaciones criminales. Eso ha hecho la administración. Y el caso del Aizami, que es el que quiere mostrar el régimen, porque obviamente es muy difícil de creer que Aizami se robó la plata y que el resto del régimen de Nicolás Maduro para abajo no se hubieran enterado, no hubieran compartido ese desangre a estos recursos públicos. Vuelvo con Antonio de la Cruz, es muy interesante escucharlo porque Antonio sí ve aquí una señal, dice, claro, al complicar el tema de la petición de las licencias individuales, obviamente se van a afectar una serie de factores que muy bien nos ha explicado acá. Antonio, entonces, ¿usted cree que viendo esa señal que usted ve, que si es una señal al régimen, cree que el régimen le va a tomar algo de respeto o de miedo o de necesidad de cumplir el Acuerdo de Barbados a los Estados Unidos? No, no lo creo. Creo que el régimen se va a trincherar, el régimen va a buscar seguir en esta, no perdiendo el poder. El régimen lo que quería en esta elección es buscar legitimidad de origen, pero no la consiguió con el candidato Manuel Rosales. Pensó que lo podría hacer porque es miembro de la Plataforma Unitaria, es un opositor, es gobernador, tiene un partido que se llama Un Nuevo Tiempo. Pensaron, pero resulta que no le ha resultado esa jugada. Entonces yo creo que al no salirle, al tener las sanciones o a tener limitaciones para poder manejar el negocio como lo ha venido haciendo, es básicamente una situación difícil para ellos, y lo que veo es que se va a trincherar, porque ellos lo que venían planteando es básicamente era que podía haber una elección libre, justa y competitiva en el 2030. Ellos montaron una agenda para el 2030 que compra una parte de la oposición, en la que creen que de esa manera podían resolver la crisis política en Venezuela, mientras que el surgimiento de al darse esa primaria y consolidar el liderazgo María Corina Machado, les adelantó el escenario para el 2024. Y ahí donde hoy está la gran discusión. Y yo creo que Maduro en ese sentido va a optar por atrincherarse. Quiero dar un dato rápido de los dineros que representa los ingresos por Chevron. La licencia 41 ha entrado en Venezuela alrededor de unos 3.500 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? El régimen de Maduro, a ser una organización criminal, Venezuela se convirtió en el distribuidor del paso. Él distribuye la droga de la coca, pero también es el lavador de ese dinero. Y necesita 500 millones de dólares mensuales para lavar ese manejo de la droga. Entonces,
él no ha podido utilizar suficientemente los fondos para aumento salarial, para mejorar la infraestructura, porque no son suficientes todavía la producción, la exportación petrolera para alcanzar ese objetivo. Entonces aquí tenemos una organización criminal que quiere seguir en el poder, que no quiere sanciones para poder volver a llegar a manejar una economía que le pueda permitir un PIB de unos 100, 120 mil millones de dólares, que hoy está alrededor de la mitad, 55, 60 mil, y poder consolidarse en el poder de una manera más férrea, que es básicamente lo que están buscando, y por eso no creo que ellos van a cambiar su comportamiento porque le den una licencia 44A. Héctor Chamiz, ¿qué cree usted que va a suceder entonces de aquí en adelante? Con la licencia número 44, Maduro no garantizó unas elecciones transparentes. Sin embargo, en el momento en el que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levanta estas sanciones, esperaba que se cumplieran. No sucedió eso. En los próximos meses, ¿está abierta esa puerta para que se reencauce ese proceso democrático, tal y como con esperanza lo dice el Departamento de Estado en ese comunicado que publicaron el día de hoy? Pero eso supondría que el régimen tendría que desandar este camino de estos últimos 6 meses. Liberar a los presos, habilitar a María Corina Machado, dejar de perseguir a periodistas, que continúa además con una frecuencia notable, liberar a Rocío San Miguel, luchadora de derechos humanos, y otros más, es el caso más notable, pero no es el único. Y si eso sucediera, sí, iría el país en dirección a tener una posible democratización, por la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes, pero hoy no. Y como lo dijo Antonio, ¿no? El régimen ya está atrincherado en procedimientos legales confusos, absurdos, que no revisten legalidad, pero interviene la justicia, interviene el fiscal en cada una de estas acciones. Había dictaduras donde se reprimía yendo a buscar de noche. Hay otras dictaduras que reprimen con intervenciones judiciales, que es el caso. También van a buscar gente a la noche en las casas, pero ambas metodologías funcionan. Si desandan ese camino y lo revierten, claro, Venezuela irá acercándose gradualmente a la democracia. Por ahora no. Y lo sabe todo el mundo eso, además. Y la maniobra de Manuel Rosales apunta a eso. Un candidato que tiene partido, que es gobernador, que permite ser una imagen de democracia, es opositor, pero siempre ha sido muy funcional a los objetivos de Nicolás Maduro. Lo volverá a hacerlo seguramente si es candidato. Porque además, sin María Corina Machado, sin Corina Lloris, que es la que designó María Corina Machado, el campo de la oposición se divide. Y en ese campo de oposición dividido aumentan las probabilidades de Maduro. Que además, nuevamente en términos electorales, Jefferson, tengamos presente que Maduro acusó 10 millones de votos en el plebiscito del Esequibo, que no fueron tales, pero ese es el número que Nicolás Maduro va a volver a acusar en ocasión de la elección del 29 de julio. 10 millones de votos que son imposibles de obtener porque no van a votar 10 millones de personas por un sinnúmero de dificultades y obstáculos para los ciudadanos para votar. No, esto es muy triste porque obviamente las esperanzas de un cambio para Venezuela no se pueden hundir, esas esperanzas tienen que seguir estando vivas, no se pueden matar, pero lo que pasa es que las circunstancias y las realidades van menoscabando precisamente esa confianza en que esto pudiera pasar. Es que estamos a cerca de 4 meses para cambiar un censo electoral, para tener una organización electoral transparente, para tener todo listo, para tener a los candidatos absolutamente todos, para tener a los observadores, es decir,
obviamente de aquí al 28 de julio ya es imposible poder garantizar unas elecciones que puedan ser creíbles. Vamos a ver de pronto en 4 meses qué logra la comunidad internacional también con presión, pero con estos mensajes también tan ambiguos y tan confusos que manda Estados Unidos, pues esto tampoco va quedando claro. Yo les quiero agradecer muchísimo tanto a Héctor Chamis, quien es profesor de la Universidad de Georgetown y como decimos, uno de los columnistas más importantes de los medios en español. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Claudia, a ustedes. Y también Antonio de la Cruz, quien es especialista en estas economías de petróleo que son tan complejas. Gracias, porque esas explicaciones técnicas pues son difíciles de entender, Antonio, y usted con paciencia nos la enseña a nosotros y a nuestros televidentes. Y por supuesto, ojalá que no muera pues este sueño de las elecciones libres y ojalá haya mensajes muy contundentes de la comunidad internacional. Estaremos también pendientes de lo que serán las sanciones. Queda un mes para que la Unión Europea también defina. Se había dado 6 meses para saber si las levantaba o no. Gracias, Antonio de la Cruz. Muchas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. Hacemos otra pausa aquí en el programa de la noche. Cuando volvamos estaremos hablando con el exgerente de Petróleos de Venezuela, Juan Fernández, para saber cómo interpreta él estas decisiones del Departamento del Tesoro anunciadas por la administración de Joe Biden. ¿Se reimponen sanciones por parte de Estados Unidos al régimen de Venezuela o al contrario, con las licencias individuales terminan haciendo el alivio que ya existía? Y también, antes de irnos, queremos dejarles a ustedes estas declaraciones en sus espacios. Diosdado Cabello, diciendo que María Corina Machado pidió seguridad, culpando a sectores de Colombia de ser quienes propagaron la amenaza y diciendo que no les interesa, que al régimen de Nicolás Maduro no le interesa que a María Corina le pase algo. Vamos a ver lo que dijo Diosdado Cabello. Saben que María Corina le pidió al gobierno nacional que la protegiera, porque temía por su vida. Cualquiera puede temer por su vida cuando es amenazada desde Colombia. Cuando la amenazó Duque, o cuando Uribe señaló que temía por la vida de María Corina. Son los dueños y creadores de los falsos positivos. Y ella pidió apoyo al gobierno nacional. Ella que nunca no quería hablar con nosotros, pero pidió apoyo, pues. Eso no se le niega a nadie, porque los menos interesados en que esa señora le pase algo somos nosotros. Los que menos tenemos interés. Seguimos en el programa de la noche analizando las últimas decisiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la no renovación de la licencia 44, que permitía las operaciones generales a las petroleras en el sector de petróleo y gas tener sus operaciones en Venezuela. Hoy nuevamente le dijimos al exgerente de PDVSA, Juan Fernández, que nos acompañara, precisamente por ser un conocedor profundo de esta situación y porque ya pasadas unas horas ha habido muchos análisis. Exgerente de PDVSA, bienvenido. Y finalmente la gran pregunta que hoy se hacen muchos sectores es si esto es una reimposición de sanciones o si es el alivio que ya existía al existir la posibilidad de que las empresas puedan pedir sus licencias de manera individual. ¿Cómo lo ha analizado usted en estas últimas horas? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que como todas las cosas que ocurren así, trae mucha confusión, mucha pregunta e incertidumbre, ¿no? Lo primero que quisiera decir, Claudia, es que la licencia 41 de Chevron no se ve afectada y es quizás la de mayor peso en el proceso que ha tenido la industria petrolera venezolana en los últimos meses de su recuperación, ¿no? Como hablábamos durante el día de ayer. En segundo lugar, lo que trae la nueva licencia 44A es que todo el proceso que se ha venido implementando en Venezuela en los últimos 6 meses, que por cierto, como le comentaba a tu equipo, no es suficiente 6 meses para poder decir que se van a implementar grandes proyectos o inversiones significativas en la industria petrolera por la complejidad que tiene, sí estaba haciendo posible que hubiera actividades relacionadas con el sector petrolero para aumentar la producción. Y entonces, con esta decisión, que le da un margen de unos 45 días a las empresas que estaban trabajando bajo el amparo o el alcance de la licencia 44 para cesar sus operaciones. ¿Y esto qué significa
En términos de la actividad petrolera, bueno, las empresas que estaban haciendo negocios en sociedad con PDVSA van a tener que solicitar conformidades o cartas que les permitan por parte de la OFAC continuar con sus operaciones. Todas las actividades que venía realizando PDVSA, como por ejemplo comprar diluente para mezclarlo y poder producir petróleo extrapesado de la faja, van a cesar, va a tener que buscar un mecanismo para poder traer ese diluente, y esto sí tiene un efecto, digamos, en esa producción que PDVSA haga en la faja. Luego entiendo yo que se van a afectar negociaciones como por ejemplo la que hay con Curazao para el suministro de asfalto a la refinería de Curaçao. También lo que tiene que ver con los negocios en Trinidad, una empresa canadiense que recientemente ha comprado una participación en una asociación con PDVSA en Venezuela, otra empresa francesa que también venía operando en Venezuela y que hizo un acuerdo para recuperar su deuda. Entonces, todo esto conforma digamos, un efecto en las actividades petroleras de Venezuela en función del alcance de la licencia 44, que además trae como consecuencia que aquellos inversionistas que optaban o planificaban hacer actividades en Venezuela, pues las van a dejar de hacer hasta tanto no haya una mayor claridad. Y lo que yo siempre he opinado, que para que todo esto cese, lo más importante es que en Venezuela haya el cambio político que todos los venezolanos deseamos. Señor Juan Fernández, hoy precisamente se cumplen esos 6 meses desde que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció ese alivio a las sanciones a la dictadura venezolana. Haciendo un análisis en perspectiva, ¿usted cree que los Estados Unidos se precipitaron en tomar esta decisión y terminaron dándole oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro, entregando este alivio de manera tan rápida? Bueno, eso es una buena pregunta, pero también yo la voy a tratar de responder con el siguiente análisis, ¿no? Si yo estoy en un proceso de negociación en donde mi aspiración es que en Venezuela haya un proceso de liberación de presos políticos, haya un proceso en donde las elecciones puedan ser libres y transparentes, que se restablezca cierta normalidad en la relación entre Venezuela y los demás países. Y una de las cosas que sale a la mesa como elemento para poder lograr de parte del régimen, que ya sabemos que es totalitario, que tiene todas las digamos, defectos que conocemos, y me pida que, bueno, yo necesito que haya cierto alivio en la industria petrolera, y que además, como sabemos, en Jefferson también el lobby de las empresas petroleras tiene su influencia, pues yo pienso que los Estados Unidos habrá dicho, bueno, esto es una opción. Vamos a probar por un periodo limitado de tiempo, no vamos a hacer una licencia que se extienda más allá de los 6 meses para probar qué ocurre. Y en el probar qué ocurre se dieron cuenta de que parcialmente se han cumplido los objetivos y lo que se había trazado como resultado del Acuerdo de Barbados, y en consecuencia, al no haber el movimiento esperado, la administración del presidente Biden sale con esta decisión, que es, digamos, todavía no una cerrada completa de la puerta, más bien deja un espacio para que haya reflexión por parte del régimen de Maduro de las implicaciones que tiene si no hace las promesas que dijo iba a hacer en el Acuerdo de Barbados, ¿no? Y creo que eso es en un sentido un poco el manejo de las cuestiones diplomáticas, pero como también decíamos ayer, los intereses de los países vecinos que tenemos, en especial Colombia, con su intención de expandir las relaciones energéticas con Venezuela, se ven afectadas, y estos son motivos para generarle al menos cierta presión al régimen de Maduro, que
se componga y se ponga, como dirían, a derecho con respecto al acuerdo de Barbados. Señor Juan Fernández, es un gusto escucharle. Queremos agradecerle su generosidad con su tiempo. Él es consultor, analista político y económico, es máster en economía de la Universidad de Michigan y fue gerente de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Muchas gracias, señor Juan Fernández, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y ojalá pronto veamos a la industria petrolera venezolana como debe ser, trabajando y suministrando. Otra vez volver a sus por lo menos 3 millones de barriles diarios con democracia, obviamente, con derechos humanos, con derechos civiles, obviamente. Ojalá así sea, es el deseo de todos los demócratas, sin ninguna duda. Muchas gracias por todas sus explicaciones. Hasta aquí llegamos en el programa de la noche. Los invitamos a que envíen todos sus comentarios a las cuentas que aparecen en nuestra página, a la web también de ntn24.com y como siempre, la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.